Ahora estudiemos respecto a las magnitudes y sus unidades. Pero para estudiar una magnitud y su unidad, debemos definir qué es una magnitud y qué es una unidad. Definamos una magnitud. ¿Qué es una magnitud? Vamos a leer. Una magnitud nos dice que es una característica de un objeto, del espacio o de la energía, o etcétera, que se puede medir. En resumen, es algo que se puede medir. Por ejemplo, si hablamos de un objeto, tú puedes medir el espesor, puedes medir el volumen, puedes medir el área superficial. Por ejemplo, de este plumón puedo medir su volumen, ¿no? Todo el volumen, cuánto es. También el área superficial, o sea, toda la superficie. Puedo medir también la masa, etc. Todo eso es llamado pues magnitud. Es todo aquello que se puede medir. Pero no solamente pues el objeto, pues también puedo medir, por ejemplo, aquí en el espacio, puedo, por ejemplo, ver cuánto de espacio, por ejemplo, hay en esta habitación. Entonces, eso, por ejemplo, no es un objeto, pero sin embargo se puede medir. O también, por ejemplo, cuando se estudie más adelante, bueno, en temas, por ejemplo, de física, hay dos cuerpos que se atraen y hay una fuerza de atracción. Y esa fuerza de atracción, pues obviamente también se puede medir. La energía también se puede medir, la energía que emite el sol, la energía eléctrica, etc. Va a haber muchas magnitudes que no necesariamente va a ser del cuerpo que se pueda medir. También puede ser no de un objeto, como hemos visto, puede ser del espacio, o también de energía y de muchos más. La idea es que se pueda medir. Veamos ahora algunas magnitudes más conocidas, por ejemplo la longitud, la masa, el volumen y el área. Son algunas magnitudes muy conocidas. ¿Y qué viene a ser una unidad? ¿Qué nos dice? Una unidad es un patrón de medida que se usa para medir magnitudes. Por ejemplo, esta magnitud, longitud, yo quiero medir, por ejemplo. Por ejemplo, yo quiero saber cuál es la longitud. Por ejemplo, hay varios tipos de longitudes, ¿no? Hay altura, hay distancia, al espesor, etc. Entonces, yo por ejemplo quiero medir, por ejemplo, la altura de esta pizarra. Entonces yo podría medir con una regla y yo podría medirlo en metros, también podría medirlo en centímetros, podría medirlo en milímetros. En todo caso, todas esas unidades que yo estoy usando, obviamente kilómetros, metros, centímetros, milímetros, etc. Entonces, son las unidades. Las unidades vienen a ser aquellos que nos permiten tener esos patrones de medida. Entonces, veamos, por ejemplo, tenemos para una regla, ¿no? Por ejemplo, yo quiero medir, por ejemplo, de este plumón, quiero medir el largo. Entonces yo agarro con la regla, ¿no? Entonces el largo en este caso es la magnitud, pero ahora al usar la regla y me ha salido 13,5 centímetros. Entonces estoy midiendo en centímetros y ese centímetros obviamente viene a ser la unidad, el patrón de medida. Pero alguien puede decir, no necesariamente puede ser kilómetros, metros, centímetros, milímetros, etc., derivados de metros. También yo puedo medir en tapitas. Por ejemplo, puedo decir, a ver, este plumón, ¿cuántas tapitas de largo tiene? Entonces vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 4 y medio promedio. Entonces, este plumón mide de largo 4 y media tapitas de plumón. Lo que usa es un patrón. Un patrón viene a ser cualquier elemento que nos permita medir como una unidad de medida. En este caso, los patrones más conocidos son el metro. Más o menos un metro, pues mide desde esta mano hasta esta mano, en promedio, ¿no? Ese es un metro. Y ese un metro es un patrón. Pero de repente alguien podría no medir en metros, podría medir en tapitas. Y de repente otro podría medir en ganchitos. U otro de repente podría medir en tijeras. Entonces son patrones de medida nada más que nosotros usamos, ¿no?
Y estos patrones ya son establecidos, pues obviamente, por el sistema internacional. En todo caso, eso es la diferencia entre una magnitud y una unidad. Bien. Entonces, por ejemplo, la masa, por ejemplo, las unidades de medida son kilogramos, gramos, etc., ¿no? En sí hay más, solamente estamos poniendo algunos conocidos. El volumen, por ejemplo, se puede medir en metros cúbicos, centímetros cúbicos, milímetros cúbicos, litros. El área se puede medir en metros cuadrados, centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, etc. Entonces, va a haber muchas unidades de medida para cada uno de ellos. Veamos algunos prefijos que nos ayudan a entender esto. Por ejemplo, el prefijo kilo. ¿Qué significa el prefijo kilo? Kilo significa 1000 veces y que tiene el símbolo K. Entonces, el prefijo hecta, su símbolo es una H minúscula, su significado es 100 veces. El prefijo centi, su símbolo es C minúscula y significa la 100ava parte. El prefijo mili significa la 1000ava parte y su símbolo es una M minúscula. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, me dice establezca las equivalencias. De todo esto voy a establecer sus equivalencias. Y me dice, bueno, que M es metro, ¿no? Por si acaso, M es metro. Y L es litro. Y G es gramos. Entonces, acá nos dice un km. ¿Pero K qué significa? Ah, ya sé que K es kilo y M es metro. En todo caso, esto sería un kilómetro. Aquí dice 1 HM. H ¿qué es? H es hecta y yo sé que M es metro. Entonces sería un hectómetro. Por acá C minúscula, lo he visto por ahí, es centi y M es metro, un centímetro. M minúscula es mili y M es metro, sería un milímetro. En todo caso, ya una vez aprendido a leer, vamos a hacer el análisis. Bien. A ver, de manera sencilla, a ver. Dice un kilómetro. Ya. Aquí encontramos el prefijo kilo. Un kilómetro, ¿no? Vamos a escribirlo. Lo escribimos, ¿ya? Un kilómetro. Un kilómetro. Ya, vamos a escribirlo mejor. Ya. Percátate aquí que dice kilo, kilómetro. La palabra kilo me da a entender 1000 veces. O sea, significa 1000 veces, esta frasecita, 1000 veces un metro. 1000 veces un metro. O sea, va a ser 1000 metros. Porque son 1000 veces un metro. 1000 veces un metro. O sea, 1000 metros está diciendo. 1000 metros. Eso, ¿no? Acá dice un hectómetro, ¿no? Acá dice un hectómetro. La palabra hecto indica, o hecta, hecto significa 100 veces, o sea, significa 100 veces un metro. Bien, como te digo, un metro es así, ¿no? Dice un hectómetro, 100 veces. Y no sé si te acuerdas, cuando teníamos 100 veces, por ejemplo, si yo tengo 2 veces, multiplicaré por 2. Si yo tengo 5 veces, multiplicaré por 5. Y si yo tengo, acá no, 1000 veces, multiplicaré por 1000. Y un metro por 1000 es 1000m, ¿no? Ahora acá si gustas lo podemos hacer así, ¿no? Multiplicando, ¿no? Kilo es 1000 veces, entonces multiplico por 1000. Por 1000, porque son 1000 veces. ¿1000 veces quién? 1000 veces un metro, dice, ¿no? Kilómetro. 1000 veces un metro. 1000 veces un metro. O sea, voy a multiplicar por 1000 un metro. Y 1000 por 1 es 1000 metros. Además, de manera fácil te das cuenta, kilo, 1000. Metro, metro. ¿Ve? Así de fácil. Vamos a hacer el análisis. Un hectómetro.
Hecto, ¿cuántas veces? Hecto significa 100 veces, significa 100 veces un metro. O sea, voy a multiplicar por 100 un metro, porque son 100 veces. 100 veces un metro. 100 veces un metro, multiplico por 100. Y 100 por 1 es 100. Pero una manera más fácil es que hecto es 100 y metros. Entonces, hectómetros es 100 metros, de manera sencilla. Bien. Aquí, de otra parte, decimos centi. A ver, centi significa la 100ava parte. A ver, por ejemplo, si yo te digo, por ejemplo, la mitad, por ejemplo, de un número, la mitad de x, por ejemplo. ¿Cómo se tenía la mitad de x? Simplemente el número x lo divides entre 2. Esa era la mitad, ¿sí o no? Perfecto. Entonces, la mitad de x puede ser igual decirte un medio de x. Es lo mismo. Ahora tú preguntarás por qué es lo mismo. Vamos a hacer la demostración por acá, ¿ya? Por ejemplo, a ver, ¿por qué es igual? Vamos a demostrar. Un medio de x. A ver, un medio de x. Se supone que acá abajo está el 1. Y si tú multiplicas 1 por x es x y 2 por 1 es 2. Así que has llegado a la conclusión que un medio por x, acá el por se sobreentiende, es igual a x medios. O sea, x medios es igual a un medio por x. Y si yo hago un análisis muy parecido, entonces podría decir aquí x tercios, mira, fíjate, x medios, un medio por x. X tercios, ¿a qué va a ser igual? Un tercio por x. ¿Te diste cuenta? X cuartos, ¿a qué va a ser igual? Va a ser un cuarto de x. O sea, la mitad de x tú lo puedes expresar como x medios, o si gustas, puedes expresarlo como un medio de x. Es lo mismo. Acá está el por, se sobreentiende. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, mira por acá, ahí está la demostración. Hemos llegado a la conclusión que a partir de esto estamos llegando a esto. Hemos partido de acá, hemos resuelto y hemos llegado a esto. En conclusión, estas dos cantidades como son iguales. Entonces, si tú tuvieses, por ejemplo, por aquí, entonces por aquí me dice la mitad de x, así, ¿no? X medios. Ahora, si me diría, por ejemplo, la tercera parte de x, entonces una manera puede ser x tercios, pero otra forma, que es lo mismo, puede ser un tercio de x, ¿no? Así, acá está el por, se entiende. Cualquiera de las dos maneras es válida. Muy bien. Entonces, haciendo ese análisis, decimos por acá, me dice en esta parte, 1 centímetro, no vamos a escribirlo, 1 centímetro. Por acá, la palabra centi. ¿Qué indica la palabra centi? Centi significa la 100ava parte. Entonces, esto se dice en otra forma, la 100ava parte de un metro, porque centi es 100ava parte. La 100ava parte de un metro. Y la 100ava parte de un metro es así. Eso sería. La 100ava parte de un metro. La mitad era entre 2. La tercia era entre 3. La cuarta entre 4. La décima entre 10. La veinteava entre 20. La 100ava entre 100. La 100ava parte. Entonces, 1 centímetro es la centi de la 100ava, ¿no? La 100ava parte de un metro. Eso indica. Ahora, 1 milímetro. M minúscula es milímetro. Un milímetro, mili es la milava parte. Ahí nos dice la milava parte. Y la milava parte es 1 entre 1000, porque es milava parte de un metro. Ya está en todo caso. Bien, en todo caso hemos visto de esas maneras.
Ahora veamos gráficamente. Gráficamente vamos a borrar cada uno de las igualdades que hemos establecido y ahora hay que hacerlo gráficamente, que vamos a llegar al mismo resultado que estamos borrando. Vamos a hacerlo gráficamente. Que por cierto, vamos a llegar al mismo resultado que estamos borrando. ¿De qué manera? Miren para acá. En esta parte me dice 1 kilómetro, ¿no? Yo ya sé, significa 1000 veces un metro, porque kilo es 1000 veces un metro. Entonces, yo ya sé que un metro mide desde este brazo hasta este brazo. Pero yo en gráfico, dibujar, imagínate, 1000 metros va a ser complicado, ¿no? Mira, por acá entra 1, de acá hasta aquí es 1, y de aquí hasta aquí 2. Tendría que dibujar 1000, entonces no me alcanzaría la pizarra, ¿no? En todo caso, voy a suponer que este pedacito pequeño, así, sea 1 metro. De aquí a aquí. Claro que tú sabes que si yo mido con la regla eso, no es 1 metro, es 10,5 centímetros. Pero estoy suponiendo que esto vale 1 metro. A ese tipo de suposiciones de gráficos grandes de valor pequeño se llaman gráficos a escala, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, este gráfico está a escala, ¿de acuerdo? De aquí, suponiendo que vale 1 metro. Entonces, de aquí, más chiquito que se ve, 1 metro. De aquí a aquí es 1 metro. Entonces, de aquí a aquí es 1 metro. Otro metro. Listo. Pero acá dice 1 kilómetro, o sea, 1000 veces 1 metro. Necesito dibujar 1000 veces. Claro que acá es imposible que dibuje 1000 veces, ¿no? Pero para hacer de manera simbólica, vamos a ponerle puntos suspensivos. Entonces, ya está. Entonces acá va a haber 1000 veces, ¿no? 1000 veces 1 metro. Acá está la primera vez, primero, segundo, y esto será el número 1000. Primero, segundo, número 1000. Cada uno vale 1 metro, ¿de acuerdo? O sea, 1000 veces 1 metro. Entonces, como aquí hay 1 metro y acá hay 1000 partes, como cada uno vale 1 metro, entonces analicemos de la siguiente forma. De aquí a aquí, ¿cuántas partes hay? De aquí a aquí hay 2 partes, entonces 16 metros. De aquí hasta aquí, ¿cuántas partes hay? 1000. Como cada uno vale 1 metro, de aquí a aquí, ¿cuántos metros hay? Hay 1000 metros. En todo caso, aquí serían 1000 metros, porque hay 1000 partes. 1000 partes, cada una de ellas es 1 metro. ¿De acuerdo? De aquí a aquí, ¿cuánto habría? De aquí a aquí hay 2 metros, ¿no? 2 pedazos de 1 metro. De aquí a aquí hay 1000 pedazos, serían 1000 metros. En todo caso, por eso que 1 kilómetro es 1000 metros. Si te das cuenta, es una cantidad muy grande, mira. De aquí hasta aquí es esto. Ahora, 2 metros es esto. Ahora, acá hay 1000 metros, o sea, 1000 veces 1 metro. Es una cantidad muy enorme, ¿no? Imagínate, de aquí hasta aquí es 1 metro, pero otro metro, otro, así. Haría muchos metros. Muy bien, por acá, 1 hectómetro. Veamos por acá 1 hectómetro. En 1 hectómetro, ¿cuántos metros entran? Bueno, tú ya sabes que 100, pero ahora más o menos. Hecto significa 100 veces 1 metro. O sea, 1 metro voy a dibujar 100 veces. Vamos a suponer que este gráfico, todo escala, esta medida supone que sea 1 metro, y de aquí también que sea 1 metro. Cada segmento es 1 metro. Este es 1 metro, 1 metro. Bien. Vamos a suponer que ¿cuántos metros hay acá? Acá dice hecto, ¿cuántas veces? 100 veces, ¿no? 100 veces, 100 pedacitos. 100 veces. Este es un primer segmento, un segundo segmento, y va a haber total 100 veces. 100 veces. Entonces, todo esto, 100 veces, hay 100 veces 1 metro.
Y a eso se llama hectómetro, ¿no? Un hectómetro que es igual, acá hay 100 veces 100 metros. Acá hay un M, otra M, en total hay 100 metros, o sea 100 M. Entonces, por acá sería que un hectómetro es 100 metros. Y por acá analicemos un centímetro. Que por cierto también un hectómetro es grande, los 100 metros es grandecito, ¿no? De acá hasta aquí es 1, por acá 2, bueno, tendría que ser 100 veces, ¿no? Grandecito. Y obviamente entre un hectómetro y un kilómetro, ¿quién es más grande? Obviamente es un kilómetro, porque acá son 1000 veces y acá solamente 100 veces un metro. Acá hay 1000. O sea, esto es 10 veces más grande que el otro, ¿no? Veamos por acá un centímetro. Un centímetro, yo ya sé que centi significa la 100ava parte de un metro. ¿Qué quiere decir? Que a un metro lo debo partir ¿en cuántas partes? En 100 partes. En todo caso, veamos por acá. Bien, en todo caso, ¿qué quiere decir un centímetro? Por acá. Un centímetro, la palabra centi significa la 100ava parte de un metro. Significa que a un metro lo voy a partir en cuántas partes, en 100. Centi, 100ava partes. O sea, pártelo en 100 partes, un metro te dice, ¿no? En todo caso, por acá, todo esto que sea un metro. Además, claro que tú sabes que de aquí a aquí no viene un metro, ¿no? Pero estoy suponiendo, gráfico escala. Suponiendo que de aquí a aquí valga un metro. Entonces, la 100ava parte, la parte en 100 partes. Partirlo en 100 partes van a ser partes muy pequeñitas. Parte 1, parte 2. Bueno, por acá, voy a poner puntos suspensivos. Puntos suspensivos. Que significa que hay muchas partes por acá. Bien. Suponiendo que este sea la parte 1, suponiendo que este pedacito de acá sea la primera parte, la segunda parte de las 100 partes. No de cuenta que una parte, dos partes, ha sido partido en 100 partes. ¿De acuerdo? Y este pequeño pedacito sería, este sería un centímetro. ¿Por qué? Porque ha sido partido en 100 partes. Este es un centímetro, es muy pequeño. Claro que cuando tú tienes, por ejemplo, acá esta regla, por ejemplo, un centímetro, mide pues desde acá hasta acá, ¿no? No sé si lo puedes ver. Por ejemplo, de aquí hasta aquí es un centímetro, de aquí hasta aquí hay otro centímetro, de aquí hasta aquí hay otro, y de aquí hasta aquí hay otro, etc. Entonces, son partes muy pequeñas. Ahora analicemos el milímetro. Mili, ¿qué significa? Mili significa la 1000ava parte. O sea, vamos a partir en 1000 partes un metro, significa eso. En 1000 partes un metro. Antes me había olvidado. Un centímetro, ¿esto qué parte es? La 100ava parte, ¿no? Esto es la 100ava parte de un metro. La 100ava parte, esta es una 100ava, pues 1 entre 100. Que significa la 100ava parte de un metro. ¿De acuerdo? Un milímetro, en todo caso un milímetro, vamos a partir en cuántas partes? En 1000. En todo caso partimos en 1000. 1, 2, van a ser más pequeñas, ¿no? Obviamente. Tenemos puntos suspensivos que dicen que sí, que
Entonces, donde cada uno es una parte, cada pedacito, cada segmentito es una parte. Bien, entonces, este será una parte, 2, y esta será la parte número 1. Entonces, 1 centímetro solamente será un pedacito. Ese pedacito, de acá hasta acá. Y eso será, pero 1 milímetro, ¿no? Eso será 1 milímetro. ¿Qué representa esto? Esto representa 1 milímetro, o sea, la milava parte. La milava parte, porque es partir de 1000 partes. Estás partiendo de 1000 partes. Y uno de ellos es la milava parte. Porque la partida de 1000 y uno de ellos es la milava parte. ¿La milava parte qué? De 1 metro. Porque 1 metro lo has partido en 1000. Eso quiere decir. Entonces, en la regla, imagínate, 1 metro partir en 1000 partes van a ser más pequeñas que los centímetros, porque los centímetros son los partidos en 100 partes en metro, en cambio cada partida en 1000, son partecitas muy pequeñitas. Por ejemplo, aquí en la regla, si tú te puedes percatar, aquí, por ejemplo, aquí hay divisiones las más pequeñitas, esos son los milímetros. Por ejemplo, de aquí hasta aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, tú observas de 0 a 1 hay 10 milímetros. O sea, 1 centímetro, si tú te das cuenta en tu reglita, lo puedes ver en casa, 1 centímetro trae 10 milímetros. En todo caso, ya hemos analizado de esta forma. Entonces, este pequeño pedacito es 1 milímetro. Este pequeño pedacito. Resumiendo lo que hemos analizado. Resumiendo. Ya de manera rápida. A ver, kilo significa 1000, ¿no? Kilo es 1000. ¿1000 qué? 1000 metros. Hecto es 100. ¿100 qué? 100 metros. Centi es la cienava parte. O sea, más pequeñito, porque lo voy a divido en 100 partes, voy en metro. Más pequeñito. Y mil, divido en 1000 partes el metro. Pero no solamente analizamos metros, también analizamos litro. Por ejemplo, una botella, más o menos de tamañito, una botella así, es 1 litro, ¿no? Es 1 litro. Donde L representa litro. Y kilo significa 1000 veces, o sea, 1000 litros. Kilo es 1000 litros, o sea, bastante, ¿no? Y hectilitro, este es 1 hectolitro, significa 100 litros, porque hecto es 100. Centi, esto sería 1 centilitro. Y centi, ya sabemos que es la cienava parte. O sea, tu botella de 1 litro tendríamos que partirlo en 100 partes, ¿no? Y ese, obviamente iguales. Y esa pequeña parte, esa parte partida, una de ellas va a ser 1 centilitro. Bien pequeña, ¿no? Así, no creo que te llenes o te pase la sed con esa. Uy, ¿qué estoy diciendo acá? 1 centilitro es la cienava parte de 1 litro. Parte de 100. 1 mililitro será qué cosa? Ya tú sabes, una milava parte. Un pedacito de 1000 partes, de 1 litro, una botella, 1000 partes. Una pequeña partecita es 1 mililitro. O sea, es pequeñito, 1 mililitro. 1 mililitro, muy pequeñito, como una gotita. Una gotita creo que trae 3 mililitros. Bien. Entonces, razonemos por acá 1 kilogramo. 1 kilogramo, comúnmente tú vas a comprar una bolsa de arroz y 1 kilogramo más o menos es en esa bolsa común, ¿no? Más o menos de acá hasta acá, ¿no? Así. Todo esto es una bolsa de arroz simplemente. Ese es 1 kilogramo. Pero 1 kilogramo, ¿cuántos gramos trae? Porque acaso G gramos. 1 kilogramos, kilo ya sé que es 1000. Entonces 1 kilogramo trae 1000 gramos. Y 1 hectogramo, hecto es 100, ¿no? 100 gramos. 1 centigramo, ya sabes que centi es la milava parte de 1 gramo. Pero mira, a ver, razonemos a ver aquí. Una bolsa de 1 kilogramo, es así. ¿Cuántos gramos trae? Yo sé que trae 1000 gramos.
esta es una bolsa de 1 kilogramo. Si trae 1000 gramos, significa que 1 gramo es pequeño, pues, porque en esta bolsa de 1 kilogramo entran 1000 gramos. Aquí hay 1000 gramos en esta bolsa de 1 kilogramo. Así que